libros, a las propuestas y sentirnos a gusto y en un ambiente más íntimo y cómodo para poder platicar contigo y que tú más bien nos cuentes la experiencia que nos trae ahorita a presentar Silvia. Este es el libro. Creo que la fecha pues no nos favoreció, es puente, es un fin de semana largo. Yo estaba muy feliz porque ya había tenido bastante gente que ya está acostumbrada a venir a las presentaciones, pero ahora resulta que decidieron irse de vacaciones. Entonces, esperaremos, la puerta sigue estando abierta, ya anunciamos que hay vino y brandy y whisky. Y pues esperemos que nos se animen y nos acompañen. Y a los que están aquí por primera vez, pues esta es la Sala Literaria Bellas Artes y les damos la más cordial bienvenida. A Paola Tinoco, muchas gracias, la editora, nuestra querida amiga, por hacer posible estos encuentros. Y por supuesto saludar a mi queridísima Carmen, que ya también es parte importante de la sala. La mayoría de las presentaciones que organizamos, no todas, pero siempre que aparece Carmen, para mí es híjole, ya es una gratificación así de ya estuvo. Tiene la capacidad, Carmen, ahorita la van a escuchar, de contagiar el amor por la lectura, el amor por los libros, y acaba uno enamorada del autor, de la autora, del libro y de ella. Entonces, y se va corriendo a comprar. Entonces, me encanta Carmen cuando comenta, y creo que pues ahorita vamos a platicar de José Memún, su primer libro publicado, y tenemos muchas preguntas y muchas dudas. Se trata de que sea un ambiente íntimo y que podamos también nosotros, ya con un vino, por ejemplo, sentirnos más en casa, y también preguntarle al autor lo que es el afán de escribir, la experiencia de escribir. Y bueno, pues el libro está a la venta, por supuesto, y con la firma de José, pues esto va a ser bastante completo. Entonces, pues bienvenido. Gracias. Y pues comenzamos. Yo soy Armida, por cierto. Mucho gusto. Y esta es la sala literaria, así que pues podemos comenzar. Se supone que vamos a platicar. No nos pusimos de acuerdo, ni mucho menos, pero Carmen, pues tienes la palabra, está en el micrófono si no nos escuchan. Yo creo que estamos en una tarde muy sabrosa, muy íntima y que no hace falta, pero ustedes nos avisan si más tarde por algún otro evento necesitamos un micrófono. Pues bienvenido, Gracias. José. Es un gran placer conocer a José el día de hoy, a su esposa Sara, que nos traen esta novela, Silvia, que efectivamente es la primera publicación formal de este autor, José Memún, pero que es una novela que sin duda tiene una historia mucho más larga, que seguramente viene desde tu adolescencia. Entonces, bueno, primero, platicando un poco de ti, te voy a hacer primero un poco de preguntas más personales para ubicar desde dónde nos vienes contando esta historia, ¿no? Sé que eres arquitecto. Así es. Cuéntanos cuál es tu vida diaria, tu cotidianidad y cómo lo estás ahorita combinando con la escritura. Pues la verdad es que me gustaría tener más tiempo para dedicarme a esto de la literatura y de escribir. Realmente es un oficio súper gratificante, es un oficio que te hace transportarte de tu día a día y de tu rutina, y te hace meterte en escenarios y en ficciones que pues no hay reglas, puedes decir, puedes hacer lo que tú quieras, puedes plasmar ahí lo que te venga en gana, a diferencia de tu vida diaria, que ni puedes decir lo que tú quieras, ni puedes plasmar lo que tú quieras, ni puedes, hay ciertas reglas muy claras y muy marcadas. Realmente en mis ratos libres es cuando logro poder escribir. Hay veces que toda esta comunicación juega en mi contra, porque bien estoy metido y de repente pues llega un mensaje, llega un correo, lo que sea, y de la oficina, de la casa, y bueno, pues te aterriza de repente de sopetón en este bloque de reglas marcadas que te bajan, ¿no? La verdad es que la experiencia de esta primera novela ha sido tan gratificante que sí debo de hacerme el tiempo, porque
porque me gusta hacerlo y porque lo he disfrutado muchísimo, lo disfruté muchísimo todo el tiempo que estuve escribiendo, disfruté muchísimo todos los tropiezos que hubo mientras la hacía y disfruté más el tener que regresar y volver a empezar muchas veces. Entonces sí requiero de hacerme una rutina. He leído a muchos escritores que lo primero que dicen es tienes que tener una rutina, tienes que, pues entiendo el tema de la inspiración, pues sí es importante, pero es más importante el tema del trabajo, el tema de sentarte y trabajarlo, y para eso necesitas tiempo, necesitas calma, necesitas paciencia, y necesitas, yo no escribo a mano, sino escribo en la computadora, necesitas borrar mucho más de lo que escribes, mucho más de lo que escribes. Y una vez que creíste que ya lo escribiste, tienes que volverlo a borrar y volverlo a escribir. Entonces sí requiero de hacerme más tiempo porque sí es muy gratificante y es un oficio muy vasto, muy bonito y sobre todo muy enriquecedor, porque también todo este proceso me llevó a mí como arquitecto a meterme a estudiar literatura. Sí, claro, eso quería preguntar. Sí, y no nada más literatura, sino empezar desde el punto de vista de puntuación y de redacción y ortográfico, porque pues, mi formación fue de puntos y de rayas y de geometría. Totalmente, ¿no? Matemáticas, física, todo eso, ¿no? Entonces meterme en este mundo, para empezar, me llenó de una cultura general que no poseía, ¿no? Poseía la cultura a la que estamos expuestos en el día a día, ¿no? Porque algo que descubrí muy importante es que somos lo que leemos, ¿no? Y nos comportamos de acuerdo a lo que leemos, desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista secular. O sea, realmente la literatura es todo, ¿no? O sea, los libros nos hablan de un pasado que está plasmado ahí que nosotros decidimos si lo creemos o no, pero finalmente está ahí y nos comportamos en base a eso, ¿no? Entonces, el hecho de aprender literatura en todas las épocas, pues es cultura general y es historia y es absolutamente todo. Entonces, para mí fue una experiencia cultural, fue un aprendizaje, fue regresar a la escuela y me ayudó mucho. Como arquitecto, ¿sientes que todas las herramientas que de alguna manera estuviste aplicando en otra disciplina te sirvieron para crear esta cosmogonía, este universo, esta arquitectura literaria que contiene una novela? Probablemente me favoreció desde el punto de vista de las descripciones de los lugares o de los edificios de cierta manera, aunque no podía ser, no me gustaba ser muy técnico porque antes de ser escritor fui lector y a mí lo que me gusta de una lectura es muchas veces ver una palabra o algo que no entiendo y mejor yo investigarlo y tener siempre que tengo lecturas pues, más complicadas, pues me gusta tener el Google al lado, ¿no? Y estarle preguntando, ¿no? Y qué es esta palabra y cuál es el significado y de qué se trata. Entonces había muchas situaciones de descripciones que sí podía yo explicar de qué se trataba ese elemento arquitectónico o algo, pero preferí no hacerlo para dejar este punto que yo disfruto. Entonces no lo utilicé mucho desde ese punto de vista. Ahora dirías... Yo quiero hacer como un círculo redondo y participar un poquito porque lo que estás comentando, estamos hablando de una primera novela. Esta es la primera publicación de José Memun y es una autopublicación, lo cual es un fenómeno nuevo, muy del siglo XXI, que tenemos que entender, que tenemos que, los que somos editores o editoras, aceptar de buena gana, y los que no, bueno, aprovechar ese nuevo mundo, esa nueva facilidad que nos está dando, esa nueva herramienta. Pero bueno, tú eres arquitecto, porque además nosotros tenemos mucha experiencia presentando libros de autores sumamente reconocidos, de autores semi-reconocidos, de autores emergentes. De otros nada reconocidos. Y otros nada reconocidos y nada buenos también. Mal queridos. Y mal queridos. Cierto. Pero bueno, por supuesto que ahora las ventajas es, te vas a Google Drive y dices, bueno, a ver, ¿quién es el autor que voy a presentar y qué se ha comentado de él? Bueno, resulta que con José Memun pues no tiene un perfil en las redes sociales. Lo buscas en Facebook, que también ya ahora es una nueva enciclopedia andante, y su perfil es, dices, bueno, y no tenemos amigos en común, o cuestiones así. Entonces, bueno, se queda uno así con, ay, caray, pues vamos, no tengo un dato, un antecedente, sé que es arquitecto,
que nació en la Ciudad de México, que tuvo una búsqueda, que algo, bueno, también la cuarta, acá, la cuarta de foros te dice eso, que tuvo una búsqueda y que de repente se dio a la escritura. A mí me interesa mucho ese proceso, es decir, obviamente fue una búsqueda tuya personal y concluyó en un libro. Un día te despertaste y dijiste, tengo que estudiar literatura, tengo que dejar la arquitectura. No. ¿Cómo fue? Platícame. Pues mira, fue muy curioso porque o sea, yo no tenía el hábito de la lectura, la realidad. Fue una vacación, le arrebaté un libro a mi esposa, lo empecé a leer y de ahí leí otro y luego al enviciarme con este tema de la lectura, pues entonces empecé a leer, pues a escuchar un poco más de forma, o sea, yo solo, decir, oye, pues creo que tengo que leer a los clásicos, ¿no? Y luego, pues tengo que leer cuentos de Borges, o tengo que leer, que realmente sí te puedo decir que los leí, pero te confieso que no les entendí absolutamente nada. Entonces, sí, estaba en mi haber, sí, ya leí Shakespeare, pues qué padre, ¿no? Ya leí Shakespeare. Pero realmente no les entendí. Cuentos de Borges, bueno, me acuerdo que leí un libro completo de cuentos de Borges, pero cuando llegué a estudiar los cuentos de Borges dije, ¿qué? Yo no leí esto, ¿no? Ni les entendí. El tema fue que fui leyendo cada vez más y luego también fui escribiendo un poquito, pero a manera de introspección, o sea, iba escribiendo pues, cosas mías o iba escribiendo, por ejemplo, no sé, de repente corría un maratón, porque también tengo ese tema del deporte muy metido, y corría un maratón y pues escribí una reflexión de lo que había yo vivido esos 42 kilómetros y cosas de estas, ¿no? Y en eso, pues un día, una buena tarde, empecé con mi computadora, empecé a escribir lo que yo llamé manuscrito 23 de mayo, no tenía el nombre de nadie, y empecé efectivamente a hablar. Yo no sabía que iba a ser una novela romántica, pero ni cerca. Yo no sabía que iba a ser una novela, pero ni cerca. Empecé a hablar un poquito de 3 adolescentes que hacían ciertas cosas, y en mi caso, la historia me fue llevando. ¿Cómo? Pues empezaba yo como que a entender lo que estaba pasando, y tal vez es un poquito lo que yo entendí que mi personaje principal quería vivir, ¿no? Y lo empecé a imaginar, y al empezarlo a imaginar, pues lo empecé a plasmar, y la historia me fue llevando de alguna manera. Sí, después empecé yo un poquito a organizarla ya desde un punto de vista de un timeline, ¿no? Decir, bueno, a ver, ya estoy en esto, ¿no? Ahora, ¿cómo le doy forma? Todavía no me asesoraba de absolutamente nada. Me metí, en el Inter me metí a un curso, porque yo dije, a ver, ¿dónde estudio? Porque no tengo tiempo, no tengo horario para irme toda la mañana a una escuela, y en eso pues busqué y había un curso de premios Nobel en la Anáhuac de lectura. Dije, creo que aquí si soy lector y me gusta, entonces me metí a un curso de premios Nobel en la Anáhuac, muy chistoso, porque pues más bien era una plática de señoras con una maestra y yo. Pero padrísimo, porque la verdad es unas amistades increíbles, y cada semana se leía un libro diferente de premios Nobel, y no es fácil leer a los premios Nobel. O sea, hay novelas fáciles y novelas muy difíciles, muy complicadas. Entonces ahí ya estaba yo más enganchado, y a la par seguía escribiendo, seguía con mi historia a ver a dónde me iba a llevar. Y ya después me piqué con el tema de la escuela y me metí a un curso de creación literaria en Libero, un curso realmente. Y ahí fue ahí te podría decir que fue mi primer experiencia de leer en voz alta lo que leía, y es lo que escribía, y es ahí es otro mundo, porque yo nunca le había leído a nadie lo que yo había escrito, ni a mi esposa, ni a nadie, nadie inclusive sabía que lo que yo estaba haciendo. Entonces ahí fue la primera vez que yo que aparte de lo que hacías en el taller, que empecé a leer fragmentos de lo que yo había escrito, y empecé a escuchar retroalimentación, y ahí es donde viene el verdadero encontronazo, ¿no? Claro. Sí, tengo aquí que sacar adelante sí, y éramos 10 o 12 en el curso, y como que empecé a leer lo que después, lo que es hoy Silvia. Y me decía, no entiendo algo, Jorge la conoció de esta manera, pero como que no siento que
se haya impresionado tanto, ¿no? Ese fue el primer comentario que tuve de un buen amigo, de Carlos Dodero, que ya publicó el libro también, y de ahí dije, a ver, fíjate que tiene razón, ¿no? Como le voy a buscar esta parte de sí, yo creo que un comentario como esos fue el parteaguas, es decir, es que esto requiere de más trabajo. De más trabajo. Y seguí trabajando, así. Ratos libres, vacaciones, noches, fines de semana. Y ya cuando avancé mucho más con esto, sentí que, o sea, llegó un momento que la misma historia como que perdió rumbo y dije, creo que ya me pasé, mejor la debo terminar acá. La debo terminar acá. Probablemente todo esto que pasó después, probablemente puede ser una segunda parte, puede ser una secuela, puede ser otra cosa. Esto tiene que terminar acá. Y ya lo dejé. No se le había leído a nadie, no la había leído nadie la había conocido. Y después, pues, yo seguía leyendo al mismo tiempo. Y en el que iba leyendo dije, o sea, y leía escritores reconocidos, muy publicados, dije, es que creo que el mío tiene por dónde, o sea, creo que mi texto, y me daba sentía yo mucho coraje que la había terminado y que no había hecho nada con ella, porque no soy de los que empiezo algo para no terminarlo. Siempre cuando empiezo algo lo tengo que terminar, y las veces que me ha tocado no hacerlo me frustro mucho. Entonces, y por cosas del destino conocí a una persona que me empezó a ayudar y me empezó a dar verosimilitud en lo que yo estaba haciendo, y me empezó a exigir, que era la idea. Y a manera de que me empezó a exigir con tiempos fue cuando ya llegamos al texto empezó final. a leer tu original de autor, ¿cómo se le llama? Y empezó a hacerte correcciones, a hacerte recomendaciones. Correcto. Para Sí, poder cosas que saber. no le cuadraban. Es que espérate, aquí dice que tiene tan sencillo como, oye, pero espérate, aquí dice que estás en tal año, pero nació en tal año, no me cuadra su edad, tan sencillo como eso, ¿eh? A ver, ¿no? Sí. Porque sí tiene una cronología, la novela, muy característica, porque va reconociendo épocas de la vida de los adolescentes que escuchaban en la música y que veían en el cine. Entonces, tiene que ser porque pues, todos los lectores somos como investigadores privados, ¿no? Claro. Siempre queremos ver el autor donde se equivocó, ¿no? Y queremos ver otras cosas, ahí van las preguntas morbosas de los lectores. Toda novela, todo texto, toda publicación tiene un proceso editorial, como bien nos apoyaba Armida a indagar en este asunto, pero también tiene un proceso humano y espiritual que requiere mucho valor. El primer acto de valor es llegar a un taller y leer lo que escribiste durante años. Eso requiere una valentía tremenda. Y ya, bueno, el non plus ultra es sacarlo en papel y exponerse vulnerablemente a esto es la historia que yo escribí, aquí está, es lo mejor que en este momento yo daba de mí, etc. Pero más allá de eso también siempre queremos ver, cuando una novela es entrañable por cualquier razón que sea, de alguna manera queremos saber dónde la ancló el autor, porque siempre queremos como adivinar cuál es la distancia entre el narrador adentro de la historia y la vida del autor. A mí esta historia me engañó. O sea, yo esperaba que llegara con Silvia y su hijita Alexis. O sea, realmente lo narra con una frescura como si fuera eso, un adolescente, y que toda su vida mantiene el sueño del adolescente. Crece, busca un trabajo, va a la carrera, fracasa en una cosa, intenta en otra, etcétera, etcétera. Pero finalmente, mi lectura de este libro es que es una historia de amor. Y hoy en día hay muy pocas historias de amor. Entonces, a mí me pareció un acto valiente, en demasía, que tú escribas una historia así en este momento. ¿Qué tanto? Sabemos que todas las novelas son ligeramente autobiográficas, pero en este caso, cuéntanos un poquito el chisme. Okay. ¿Qué tanto sí pasó algo por ahí, qué tanto no? Mira, desde el punto de vista autobiográfico, no, realmente te lo podría decir que no tiene que ver con mi vida romántica ni sentimental, tal vez de adolescencia sí en ciertas cosas que hacíamos, ¿no? Como ir a vender cosas, como ciertos amigos pueden estar plasmados ciertas cosas de ellos en ciertos personajes, sí, definitivamente tiene eso, ¿no? Y yo creo que
yo no tengo el gusto de conocer a otros escritores íntimamente, ¿no? Pero la gente que me conoce bien, no necesariamente por el hecho de que yo no me pasó eso y no perdí una novia y etcétera, no quiere decir que no esté yo ahí, sino me han encontrado en muchos puntos muy, muy particulares, ¿no? En cosas que hacía uno, cosas que hacía otro, o en muchas cosas que tal vez no hice, ¿no? Entonces, sí me han encontrado desde ese punto de vista. Yo te puedo decir que tal vez muchas novelas son autobiográficas porque los personajes los tienes que sacar de algún lado, ¿no? O sea, no, a menos de que sea una ficción, ¿no? Pero pues esta es una ficción real, ¿no? Los escenarios existen, las ciudades son reales, las calles por donde pasa, pues ahí están, ¿no? Solo que en este caso aquí son personajes también. Pero yo podría decir que es autobiográfica desde el punto de vista de que hay todo lo que yo me rodea en cada punto o en cada cosa de lo que pasa ahí. Pero el chisme, en cuanto se refiere al tema de que si Silvia fue una exnovia mía, no. No le saca uno nada a la primera, ¿verdad? Pero espérate tantito, unos 30 minutitos suelta. ¿Debo seguir insistiendo? Le voy a seguir insistiendo. Pues yo también caí en la trampa al principio y dije, pues será la vida de este señor, de este muchacho. Ok, está bien. Bueno, la cuestión es que también yo sí, como una lectora tal vez más crítica o como editora al 100%, que es cuando alguien lee, bueno, todos somos lectores y el lector es, al final de cuentas, todos los libros que hagamos, que editemos, que soñemos, están dirigidos al lector. Ese es el ciclo que hablaba Paola. El libro ya salió, bueno, pues hay que presentarlo con los lectores, que al final de cuentas son los que van a tener la palabra final, y te van a amar o te van a odiar, pero bueno, no te vas a enterar al final de cabo, a menos que sean, que te escriban y bueno, ya llegues a eso. Pero bueno, yo también caí en el truco, pero luego empecé a sentir que primero, no había pasado un capítulo y yo ya sabía el final. Entonces, eso, o sea, yo ya sabía que la protagonista, me iban a matar a la protagonista. Entonces yo dije, no se vale. Después me sorprendió ver que estabas trabajando con 2 tiempos narrativos. Y eso hacerlo, también se requiere valor, se requiere bastante valor. Yo creo, me imagino que la persona que te leyó, porque además es una novela que fue leída 2 veces, cuando mi querida Carmen tiene una novela que ha sido leída 1000 veces y sigue en proceso de creación. Yo no digo que esto sea bueno o malo, pero bueno, cada libro tiene su proceso. Yo me imagino que alguien te debe haber dicho, ¿y por qué estás utilizando 2 tiempos? Mucha gente. ¿Por qué das a entender que son 4 manos las que están escribiendo? Que bueno, hay autores que lo han logrado hacer, son muy pocos, y bueno, ya son autores sí, sumamente reconocidos. Entonces también después dejé a la protagonista y dije, bueno, ya me la sé, pero bueno, vamos a intentar ver qué puedo encontrar al libro. Me llamó la atención ese uso de tiempos, personas, ¿no? Y luego dije, no, es que esto está escrito a 4 manos. Obviamente es una aseveración mía que no voy a comprobar y que no interesa. Después dije, bueno, ¿cuál es el objetivo? Ya hasta el final dije, ok, ya, cierra círculo, ya lo entiendo. Pero no les puedes decir. No, eso sí no se vale, tienen que leerlo ustedes. Pero alguien te indicó que lo estabas haciendo, o sea, ¿te diste cuenta? ¿Fue consciente este manejo de voces? Fue consciente y la primera indicación es que lo estaba haciendo mal. Así, o sea, alguien sí te lo dijo. Okay. Sí, alguien lo que me dijo, no, mire, es que no es lo común que se hace, ¿no? Pues, espérame, si lo único que estoy haciendo yo aquí es algo totalmente no común a lo que hago yo. O sea, estoy saliéndome de todo, o sea, inclusive estoy mintiendo en mi casa porque no estoy diciendo lo que estoy haciendo, literal, pues, ¿por qué voy a hacer algo común? Entonces, no, es que mejorarlo como si fuera un diario, ¿no? Yo no escribo un diario, yo no llevo mi diario, o sea, sí el tema de los tiempos era parte de lo que, pero yo no lo estaba haciendo para ser publicado en un principio. Y ya después, porque lo primero que me pasó en todo este proceso fue que
que conocí a un amigo que había escrito una novela, no le había bien, pero era un cuate como muy estudioso, ¿no? Y lo primero que dije, mira, tengo esto, a ver, échame la mano. Y cuando regresaron las primeras hojas tachoneadas, pues fue muy frustrante, porque, híjole, estaba todo tachoneado. Y eran muchas observaciones de los tiempos, de muchas conjugaciones de verbos con respecto a eso también. Pero ya después, en una de las presentaciones que vino, le dije, bueno, tú participaste en la primera etapa y después dejaste de participar por una razón o por otra. Dame tu opinión, estaba en el público, porque aparte es un buen amigo. Y me dice, lo que te puedo decir es que la primera vez que yo leí, pues tenía mucha inocencia y mucha frescura, como alguien nuevo que la estaba haciendo. Y lo que te puedo decir es que qué bueno que la mantuviste, porque eso es lo que a mí me gusta de tu novela. Que desde el punto de vista de los tiempos y de los capítulos es muy inocente, ¿no? O sea, no pretende engañar a nadie, o no pretende poner en tela, sino lo que pretende esta novela, y lo que a mí me gusta cuando leo es disfrutarlo. Entonces, lo que ya después de que fui yo también como escritor, me cuesta todavía trabajo decirlo, pero ya está, ¿no? O sea, desde la primera vez que lo vi en la librería, ya he puesto el libro, pues ya, no dije, no, híjole, y ahora, ¿no? Ya estoy escritor, ¿y ahora qué hago, no? Pero finalmente era que la gente lo disfrute, que sea un lector que no esté buscando un thriller, o que esté buscando una novela policíaca. Bueno, ¿con qué lo mataron? ¿Fue con el poste o fue con el teste? ¿Fue en el salón o fue en el tren? No. ¿Fue en la mucama con el candelabro o qué? ¿Quién fue, no? O sea, para eso hay otro tipo de novelas, ¿no? Esta novela pretende eso, que conservar la inocencia, jugar con los tiempos de una manera para que su ritmo también sea más fluido, y que te puedas sentar con una taza de café o con un té, respires y la disfrutes. ¿Y qué es lo que me han dicho? Que la gente que se engancha dice, no lo puedo dejar, y me lo acabé en una sentada. Eso, escucharlo, fue precisamente por lo que yo defendí el tema de los tiempos y de la forma en cómo se veía. Y ahorita que me dices que sabías que lo que pasaba con Silvia, es que precisamente es eso, o sea, así empieza, o sea, empieza en un prólogo, acaba en un epílogo y cierra el círculo, pero de alguna manera lo que te dice es eso, sí, pero finalmente también, y que esto sí te puedo decir que es autobiográfico, es este tema de superación personal, que en el punto medio donde abre el círculo y lo cierra, que finalmente son cosas importantes porque la trama lo va marcando así, pasan muchas cosas, ¿no? Y hay muchos retos, y hay muchas cosas que se van superando, y cosas que se van viviendo, y escenarios muy bonitos, muy vastos. Entonces eso era parte de lo que siempre desde el principio, cuando realicé que esto podría llegar a ser, eso es lo que se quiso mantener. También quería yo mencionar que sí, esta novela está como limpia en el sentido de efectismos. O sea, nosotros le llamamos mucho efectismo un poco a lo que ella mencionaba. A veces los autores se preocupan más por elaborar una trama súper compleja, complicadísima, y entonces que tú seas el investigador, el lector. Pero esta tiene otro propósito, entonces estaríamos mal tratando de compararla con ese otro tipo de literatura. Esta novela, creo yo, que lo que preserva es, desde ese tono del inicio, del joven que nos está contando, que es muy ingenuo, que es muy romántico, un poco llega a ser hasta cursi, cómo logra mantenerte leyéndolo y luego crecer con el personaje. Porque si no empezara así de cursi, entonces no tendríamos esa escalada para ir viendo cómo el personaje se descubre a sí mismo vulnerable, capaz de fracasar, pero también capaz de resistir a los obstáculos del amor, de la vida, y que lo que importa no es el principio del abrir del círculo, como lo decía José, sino quizás el trayecto, ¿no? El camino. Entonces, ¿cuáles son esos valores o esas pasiones en la vida que para ti eran lo más importante de retratar? Porque tu personaje raya en ser
un héroe existencialista, ¿no? O sea, es un héroe del romanticismo. Es que muchas veces pasa, ¿no? Y también fueron temas que se me dijeron, o sea, se me advirtieron, ¿no? Mira, ya que estás clásico, ¿no? Ya que estás metido en eso, te advierto que, ¿no? Es que los grandes personajes, ¿dónde está ese personaje que hace la diferencia y que cambia el mundo, ¿no? Pues ese personaje probablemente está en Marvel. Sí, claro. O sea, aquí todos probablemente es alérgico a la kriptonita y efectivamente, ¿no? O sea, va dando vueltas, va a hacer girar el mundo al revés. No aquí, ¿no? Aquí lo que era importante era eso, tener a Jorge, que su nombre se le puso hasta el final y nunca tuvo nombre, sino era el personaje principal. Algunos amigos decían Manito, pero hasta ahí quedó. Y tener a Silvia, que esa sí tuvo un nombre, con esta dualidad de vidas, o sea, cómo a uno le puede ir mal y a otro le puede ir muy bien, ¿no? Entonces, cómo a Jorge, siendo con todas estas características que dices, tiene que ir librando obstáculos y cómo uno es que lo tenía yo muy consentido, ¿no? Entonces, espérate, estoy consintiéndolo mucho, bueno, dale, ¿no? O sea, échale una olita, ¿no? Échale un balde de agua fría, échale algo, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Ibas generándole retos, pero a su vez, los personajes secundarios, que también hay muchos, van siendo este bastón, ¿no? Que le van dando y que lo van sacando. Y Silvia, por otra parte, y por eso también es un poquito lo de los tiempos narrativos, era cómo puede ser a una persona, hombre o mujer, no importa, o sea, cómo puede ser una persona que todo le sale bien, ¿no? Y luego viene un revés en la vida. Y cómo pueden converger, claro. Y un revés precisamente causado por la convergencia de los dos, ¿no? O sea, los dos mundos, ¿no? Entonces, básicamente eso era parte de lo que quise yo retratar, porque sí es importante, ¿no? Que la gente vea que hay obstáculos, o sea, que te mantengas en la historia también por eso y ver cómo lo supera y te quede explicar, ¿no? Porque finalmente también, si quieres escribir una historia y quieres que la gente la lea y de alguna manera te recomiendo, pues tienes que tener también eso, ¿no? Híjole, es que sí la hizo bien y no la hizo y me picó y no me gustó, y al final nos pasa a todos los lectores, cierras el libro y dices, qué buen libro, y bueno, ya, lo archivaste y lo vas a recomendar, ¿no? O vas a buscar qué más hizo el autor. Entonces, eso fue parte del proceso creativo de esta, ¿no? O sea, que ahí sí puse mucho énfasis y donde más me tardé, ¿no? En tener una línea del tiempo y tener abajo a Jorge, arriba a Silvia, y ir viendo cómo cada uno iba teniendo sus retos al mismo tiempo y cómo irlo escribiendo y cómo ver que la gente que lo lea lo entienda de esa manera. Creo que después de muchísimo trabajo lo logré, y por lo que escucho, por la retroalimentación que he tenido. Claro. Y pues bueno, así es como lo trabajamos. Yo no tuve ningún problema con tus personajes, y qué bueno que lo estamos platicando ahorita. Es la oportunidad que tenemos cuando estamos de cerca con el autor y decir, bueno, a ver, me quedó muy claro esta idea que tenías de manejar a Jorge y a Silvia. Obviamente caí en desesperación con Jorge, porque pues es un perdedor y tiene el perfil de perdedor y no trabaja y vive años en Italia y no trabaja, y dices, ¿cómo es posible que le pase eso, no? O sea, esa frustración que el personaje siente, sí la logra transmitir al lector, y digamos que decía yo, pinche Jorge, definitivamente. Ahora, me gusta, sí, porque decidía correr, bueno, al final acabó corriendo toda su vida, tanto en Roma como en México. Pero está en la diatriba de comenzar una novela, de escribir, de ser una escritora. Escribe un libro de cuentos o de cartas que está publicado en España, que además es como, la primera publicación ya lo publican en España. Esos hechos que también insólitos, pero dices, bueno, tienes un libro en España, no ha llegado a México, pero tiene un libro en España y está queriendo escribir y no arranca y no logra pasar de hecho tiene deadlines, tiene tiempos de entrega,
y no tiene nada. O sea, esa parte lo logro bastante bien el lector. Yo en este caso me identifiqué con Jorge. Y sí dije también, esta mujer Silvia, pues todo le sale perfecto, ¿no? Es una mujer que estudia en Oxford, es una mujer que se casa con un inglés, que se va a vivir a Alemania, trabaja en un gran museo y luego se va a Nueva York, también como curadora de arte, y bueno, pues le va de maravilla. Hasta asistente tiene. Hasta asistente tiene, Sí, se remarca, ¿no? O sea, yo me imagino que esas hojas que de repente ya quitaste de tu novela, ya quedó como una segunda parte, o quién sabe qué vaya a pasar con eso, es parte de esta historia y qué sucede cuando después se encuentran. Ya cada quien lo va a leer, lo va a saber. Sí me quedé yo con ganas de, bueno, ya por fin se encontraron, dame algo, ¿qué sucedió? ¿dónde está la acción? ¿Dónde está la acción? ¿Qué pasó? Pero bueno, también se entiende. Ahora, Manuel es otro personaje que como dices, que son los personajes bastones indispensables. Me cayó muy bien también, me gustó, pero sé que muere, pero no sé qué pasó. No sé qué pasó, entonces son ciertas hebras que van quedando y dices, bueno, sí, pero pues dame un poco más. Quiero saber más. O sea que a lo mejor sí se da para las secuelas. Probablemente sí. Bueno, pero bueno, O sea, el Rey Vicente de mi Sevilla, timeline o sea, está completa, ¿no? Pero finalmente había que detener en un punto y dejar. Esto que me dices, que te agradezco muchísimo, porque era la intención, ¿no? Era mi intención, ¿no? Y puesto en tus palabras, esa intención se ve que la logré, porque sí, efectivamente, o sea, es esa incertidumbre de un final que te dice, espérate, ¿qué pasó? Pero como en las series de televisión, ¿no? Que cuando es el último, ¿sabes que es el capítulo final de la serie final? De repente salen las letras y dices, híjole, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Un poquito, ¿no? Dejarte pensando en esta novela un poquito más, ya sin hojas, ¿no? O sea, cuando cierras el libro, al menos dejarte pensando un poquito más. Y creo que puesto en tus palabras, sí se logró. Sí, dejas varios hilos sueltos, se dirán, concluye. Ahora, sí, reconozco que tu manejo del personaje Jorge es bastante bien logrado, porque uno sí lo odias, lo aborreces y te identificas con él. Entonces, eso es difícil de hacer y bueno, sí puedo felicitarte. Gracias. Por ese buen manejo del personaje. Muchas gracias. Sí, son muy bien, los personajes son muy cercanos a la realidad. Yo por eso realmente caí en la trampa de dije, o sea, haber escrito tal cual fue su juventud, ¿no? Además, son más o menos empieza por ahí del 94, el 2000 es un año representativo que es el milenio, y es como nuestra generación, algunos es mi generación. Sí. Entonces yo decía, pues, haz de cuenta, o sea, es un compañero mío de la prepa, de la carrera, etc. A mí me gustaría que nos leyeras un poquito en tu voz. ¿Hay algún capítulo en particular que te gustaría leer? Sí. Bueno, hay una parte que me gusta mucho, que es cuando los dos mundos convergen. Cuando probablemente, ojalá se los logre describir como lo tengo yo graficado, porque era cuando mi timeline se fusionaba, ¿no? Y cuando la línea hacía, imagínate,